Hola, buenas tardes. Nosotros venimos de la territorial Quindío-Risaralda y el proyecto parte de un diplomado de investigación en administración pública que iniciamos en el 2022. Iniciamos un grupo como de 13 y ya a este momento somos 4 quienes estamos o quienes continuamos en el proyecto de investigación. Nuestro tema, el que hemos elegido, es las funciones realizadas por el personero municipal en materia de derechos humanos en 48 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. ¿Por qué 48 municipios y en qué nos basamos? En la respuesta de los personeros. Definitivamente no todos quisieron atender a nuestro llamado. Nosotros queríamos tomar una muestra siquiera de unos 100 personeros, 100 municipios, pero no todos fueron receptivos porque ellos tomaban nuestra entrevista como un control o vigilancia, y esa no es la idea del proyecto. Nosotros, estos somos los integrantes, Julieta Quiseno, yo, Andrés Fernando Tosco, mi compañero que hoy sí está aquí acompañándonos, Laura Vanessa, César y el docente ocasional Rubén Darío Naranjo, todos de la territorial Quindío Risaralda. La formulación del problema es: ¿cuáles fueron las funciones realizadas por el personero municipal en materia de derechos humanos de estos municipios ya mencionados? Como objetivo general tenemos analizar las funciones realizadas por el personero municipal en materia de derechos humanos en estos 48 municipios. Sin embargo, yo le decía al profesor, después de esto, ¿qué continúa? Porque cuando abordábamos a los personeros les decíamos, es que nosotros queremos saber cuáles son las funciones, qué es lo que realmente están desarrollando y cómo podemos ayudar nosotros desde la administración pública. No es solamente ir a hacer la investigación, no, sino, venga, vamos a formular un proyecto, venga, cómo podemos aportar a la personería, que finalmente pues eso se va a ver reflejado en la ciudadanía, ¿cierto? La metodología que usamos fue cualitativa, en razón de la entrevista realizada a esos 48 personeros de estos municipios. Además, se realizaron 4 grupos focales con expersoneros de La Celia, Pueblo Rico, Pereira y Dos Quebradas del departamento de Risaralda respectivamente. Entonces nosotros hacíamos una mesa de trabajo con el profesor, los integrantes, les hacíamos las preguntas, cuál había sido la gestión de ellos, cómo habían desarrollado sus funciones, cuáles habían sido esas retos, los retos más grandes pues que se pueden tener a la hora de realizar sus funciones o desempeñarse como personero municipal. Este es el marco jurídico que los regula, ¿sí? Regula las funciones y las actividades y bueno, pues todo lo que... Las personerías municipales, dentro de sus principales funciones, tienen defender, promover y proteger los derechos humanos, pero entonces esas son en las que nosotros nos enfocamos porque ese es nuestro enfoque, ¿sí? Los derechos humanos. Aquí les quiero mostrar los resultados de la investigación. Estas son básicamente las preguntas que a ellos les hicimos. Estos son los resultados que arrojaron por porcentaje. Los porcentajes son muy bajos. Entonces, en la pregunta de ¿ustedes presentan proyectos de acuerdo? Ellos dicen, el 13% dice que sí, porque es que hay un desconocimiento del contexto municipal en materia de derechos humanos. Hay desconocimiento de las problemáticas, entonces hay una falta de esfuerzos y no hay iniciativa. Siempre nosotros podemos decir es que no hay voluntad. No hay voluntad de gestión, no hay voluntad dentro del cargo. Realmente también podemos hablar de dar esa milla extra, de qué puedo hacer diferente, qué dejo yo como huella, pero no hay un interés real en esas funciones. La destinación de recursos es otro tema preocupante, porque si bien ellos tienen un rubro, no hay una cantidad específica de ese rubro para la ejecución o para la toma de decisiones o para abordar los derechos humanos. Entonces, son a discreción.
yo hago con ese dinero que yo quiero, ¿sí? Entre comillas, y eso se va únicamente a gastos de funcionamiento. Entonces, no hay gestión. Quizás por allá, vamos que de esas 48 entrevistas, pues anécdotas quedaron muchísimas. Y entre esas, ellos dicen, no, lo que pasa es que yo contraté un abogado y ya, con eso me quedé y entonces eso da para nosotros dos y eventualmente hago una capacitación y hasta ahí, no se da más. Sin embargo, dentro de toda esta experiencia, el personero de Villa María Caldas, parece importante mencionar el municipio por la gestión, y es que él se fue a la universidad y él dijo, bueno muchachos, vamos a hacer la pasantía en la personería, ustedes me van a ayudar. Por lo tanto, él tiene 17 personas a su cargo ayudándole con el tema de la personería, porque realmente son muchísimas las solicitudes que llegan, las quejas, tienen muchos temas por abordar en el municipio. Y esto que este municipio es Quito y es pues más sencillo porque no hay tantos conflictos como otros municipios que, por ejemplo, tienen temas de paz y de desplazamiento forzado, guerrilla, bueno, en fin, grupos al margen de la ley. Cuando les decimos, ustedes llevan estadísticas sobre denuncias en derechos humanos, ellos dicen, no, la ventanilla única de la alcaldía, pero sí, pero allá llegan muchas, pero no todos para la personería, entonces no saben qué está pasando. Las problemáticas pueden ser las mismas, hay una generalidad, pero entonces cada municipio tiene unas que son más, las que más se presentan dentro del municipio, ¿cierto? Dependiendo ese departamento, pero ellos no saben realmente qué temas están abordando ni cuál es el más importante, porque entonces hay unos, tienen problemas con desplazamiento forzado y hay otros que el tema más fuerte es el de maltrato a la mujer, pero ellos realmente simplemente están haciendo su trabajo, cumpliendo, pero no están gestionando, no están trabajando. No tienen, les preguntamos si tienen conformación de observatorios de derechos humanos, no tienen, ahí pueden ver los porcentajes de los que nos dicen que sí, o sea, todos son muy bajos, y nos dicen, no, nosotros no tenemos, porque muchos de ellos ni siquiera saben para qué sirve el Observatorio de Derechos Humanos, o qué pueden hacer, o cómo pueden crearlo, o qué se gestiona dentro de un Observatorio de Derechos Humanos. En la pregunta de inclusión de programas de derechos humanos en el plan de desarrollo, ellos dicen, es que no nos corresponde a nosotros. Eso hace parte de las funciones del alcalde, de los concejales, pero no es así. Nosotros nos encontramos que la norma les dice pues que sí deberían de incluir programas de derechos humanos en el plan de desarrollo. Entonces alguno dijo, no, yo sí estuve involucrado, pero nada tenía que ver con derechos humanos. Entonces, realmente no están haciendo, volvemos a lo mismo, no hay gestión. Creación de grupos defensores de derechos humanos. Y la mayoría contestaron que sí. Pero entonces hablan de FENALPER, de ASOPER, muchos PER, pero todos esos son asociaciones de los personeros. Ellos, claro, ellos tienen un grupo y ellos se reúnen y hacen unos congresos y se van muy chévere a Cartagena y ya, eso es todo, pero no hay grupos realmente enfocados a proteger los derechos humanos, ni siquiera con la ciudadanía. Entonces no hay inclusión, no hay creación de grupos defensores. La pregunta sobre presentación específica de informes sobre derechos humanos, igual. No presentan informes, porque ellos dicen, no, es que nosotros sí le hacemos, que es la próxima, nosotros sí hacemos una rendición de cuentas, pero a los concejales, eso es una obligación, eso ellos lo tienen que hacer por norma, pero solamente eso. Es más, también deberían de hacer la ciudadanía, no lo están haciendo. Entonces están como ahí a media marcha. Ellos
dicen que no saben presentar informes y además no tienen información para presentar esos informes porque es que no llevan estadísticas. Entonces, si no llevan estadísticas, pues ¿qué van a hablar en los informes? Ese fue otra discusión pues que se da ahí con ellos, ¿cierto? Porque no hay informes, no hay estadísticas, no hay informes, no hay una rendición de cuentas adecuada. Cuando se les pregunta la formulación de políticas públicas, lo mismo, ellos lo que hacen es decir, eso no es de nosotros, eso es de otras, de la administración, entonces no hay. ¿Hay municipios con política pública en derechos humanos? Tampoco. 29% dice sí. Sí hay municipios con política pública, pero igual. Yo he pensado que las políticas públicas son como los carros sin llantas. Existe, pero usted no lo puede andar. Entonces, ¿por qué? Porque es que las políticas públicas, si bien se crean, pues no les destinan recursos. Entonces, allí no hay mucho más por hacer. Y finalmente, la participación de los personeros municipales no se agrupan para realmente atender las problemáticas dentro de los municipios. Sin embargo, también a manera de anécdota, resulta que todas las personerías lo que más reciben son temas, quejas de salud. Es que la EPS, es que no me dieron la cita, es que no me quisieron atender por el SOAT, es lo que más se maneja allí. Y quizás temas de mujer, pero entonces muchas personas por eso mismo están perdiendo, no, realmente es que ya no hay fe en la administración pública, desde lo público, en las administraciones. Entonces, finalmente todo se está quedando ahí y nosotros finalmente lo que queremos es que este proyecto nosotros desde la universidad podamos empezar a trabajar con las personerías para saber de qué forma podemos ayudar desde la territorial y presentando proyectos y programas y bueno, ayudar finalmente a la ciudadanía y a la administración. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para los compañeros de la territorial Quindío Risaralda. Vamos a dar un espacio para preguntas por parte del auditorio. Si hay preguntas frente a lo que se expuso, ¿sí? Allí al fondo hay una... Preguntas puntuales, por favor. Muy buenas tardes para todos. Primero, pues felicitarlos. Es un tema muy interesante y de mucha atracción para muchos de los municipios de los cuales no se maneja una política como tal. Y mi pregunta es, ¿qué propuestas ustedes presentaron a esos personeros que le respondieron de los diferentes municipios, que ellos pueden implementar esas estrategias para mejorar la calidad del servicio en cuanto a las personerías y esto que durante el periodo que a ellos les hace falta? Tengamos en cuenta que los personeros, la muestra que se toma de los personeros son los que ya terminaron su periodo, ¿cierto? Porque necesitaban que gestionaron, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las funciones? Cuando nosotros realmente no fuimos a darles a ellos unas ideas, porque nosotros estamos, ¿cierto? En esa fase de entrevista para poder tener esa muestra y tener unos resultados y saber qué podemos hacer, cómo vamos a trabajar. Que de hecho esa era la forma en la que nosotros nos vendíamos. Venga, no, es que vamos a hacer una entrevista, es un control, no es una vigilancia, tranquilos. O sea, vamos a simplemente a conocer cómo está el municipio y ustedes qué están haciendo, no es más. Entonces, esa es la próxima fase y es ¿qué vamos a hacer nosotros desde la administración pública? Como lo dije ya al principio, es no quedarnos ahí, ok, está la investigación, ya tenemos unas muestras, está muy chévere,
pero ¿qué más vamos a hacer nosotros como próximos administradores públicos? ¿Cierto? Porque aquí los tres, los cuatro de hecho que somos los integrantes, somos aún estudiantes. Entonces, la idea, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué les podemos proponer a la administración? ¿Alguien más? Perdón, ahora le cambio la pregunta. Ese proceso lo realizaron con los personeros salientes. Ahora, con los personeros actuales, ¿se han sentado para realizar esas propuestas o para presentarle ese proyecto? Aún no, porque también lo dije, realmente no todos quieren, no todos están interesados. A manera de anécdota, yo puedo decir que, no sé, alrededor de 30 personeros quedaron en contestarme. No, sí, yo les programo una reunión, porque muchas de ellas las tuvimos que hacer virtual. No, sí, vamos a programar una reunión, no se preocupe, yo le doy cita. Esta es la hora, 6 meses después, que ellos no me han llamado. Esa es una. Y la segunda es, anécdota, 2 municipios nos tocó hacerlo por derecho de petición. O sea, realmente ellos están escépticos al tema porque, repito, ellos lo ven como un control y una vigilancia. Bueno, ¿alguien más? Profe, lo más concreto posible. Excelente el trabajo que ustedes están desarrollando. Quisiera una pregunta. ¿Han ustedes escudriñado la relación que hay con la JET? En este momento la JET está haciendo una revisión, buscar el reconocimiento, ¿no?, de las personas desaparecidas por el conflicto. ¿Ustedes tuvieron en cuenta esa variable? No, solamente hubo de esta muestra unos pocos municipios que realmente tienen esos temas de desaparición y de desplazamiento forzado. No son todos, ¿ok? Porque pues hablamos que más de los 1.100 y pico de municipios que tiene Colombia, solamente abordamos estos departamentos, donde realmente no se nota mucho esos temas de desplazamiento y fuerza del mar y los grupos armados al margen de la ley. Entonces, no tuvimos en cuenta la variable. Bien, vamos con dos últimas preguntas y, bueno, 3 preguntas para poder cerrar. Y, bueno, entonces, Dani, le cedemos a ellos. Pregunta, José Luis Chaus, coordinador del setup de Garzón. Muchísimas gracias, Dani. Felicitarla por el trabajo tan importante que viene desarrollando en esta investigación. La cuestión es la siguiente: más allá de lo que vienen planteando y de los resultados que se dan en esta investigación, ¿cómo pueden ustedes vincular el Ministerio Público, la Procuraduría, teniendo en cuenta que los personeros son Ministerio Público en los territorios? ¿Con qué fin? Con el fin de que se haga un seguimiento o se implementen estrategias para que los personeros aborden con más responsabilidad sus funciones. Lo digo porque yo duré 8 años en el Consejo de Garzón y solamente presentaron 2 proyectos de acuerdo a los personeros de esa época. Y uno era cómo mejorar la planta de trabajo de sus empleados, y otro, algo que tenía que ver, bueno, es decir, no tenía nada que ver, como por ejemplo con formular una política pública para defender los derechos humanos, que es parte de sus funciones. Entonces, ¿cómo vincular a la Procuraduría al Ministerio Público para que se implementen estrategias para mejorar la función de los personeros? Bueno, yo creo que lo primero es hacerles la invitación, bueno, yo creo que uno tiene que organizar primero la casa, ¿cierto? Entonces es justamente eso, tienen que organizar cada una de las personerías. ¿Cómo? Lo primero es, vamos a llevar estadísticas. ¿Para qué? Para saber cuáles son los temas, los primeros, lo principal que atacar en este municipio. Presentemos informes.
y con esos informes pues ya podemos involucrar, porque es que además lo que yo les decía también, y es que como ellos realmente no están conformando grupos ni con ciudadanía, ni con otras entidades, ni absolutamente nada, se están olvidando también de la Organización de las Naciones Unidas, lo que ellos están sugiriendo en materia de derechos humanos. Entonces, eso es lo primero, vamos a organizar las cosas. Entonces, vamos a llevar unas estadísticas, vamos a hacer una rendición de cuentas, vamos a presentar unos informes para poder involucrar a las demás entidades. Bueno, aquí unas preguntas, por favor, medio segundo. El profesor de Goldana. Cortico, Dani, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, una pregunta muy concreta. Estaba mirando yo aquí precisamente en el artículo 38 de la ley 1551, y entre las competencias de la personalidad municipal está precisamente en materia de protección de derechos humanos, articular las organizaciones, tanto derecho público como privado. No vi de pronto en el rol de las actividades de la metodología de investigación, o si contemplan alguna variable precisamente cómo estudiar la incidencia de aquellas organizaciones no gubernamentales o aquellas sin ánimo de lucro que también trabajan en pro de los derechos humanos. Simplemente, gracias. Sí, sí, yo no lo veo. Ajá, sí, yo realmente no lo... Siguiente pregunta. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. En la fase de entrevistas se pudieron percatar que tal vez sea la falta de clasificación de los documentos, solicitudes, quejas y reclamos al momento de recepcionarse, la razón por la cual no se tiene una relación clara sobre los trámites de derechos humanos. Sí, la verdad me quedé también, pero volvemos a lo mismo, es que todas llegan en el municipio ya sabemos que tiene un personal y todo llega a ventanilla única del municipio, entonces ya ellos hasta ahí llega, o sea, ellos no saben, de la única forma que ellos atienden situaciones es cuando la persona va ante el personero y le dice, no, mire, es que me pasó, pero ya, o sea, no hay realmente estadísticas y de las situaciones del municipio porque no van, o sea, desde la personería no se está llevando ese informe o esa relación, esas estadísticas. Nos vamos con la última pregunta y con eso cerramos para continuar la próxima ponencia. Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, un comentario. Me dejó inquieto, compañero profesor, que comentaba que si ustedes en la investigación habían tenido en cuenta el tema de la JEP con las víctimas, porque es un tema neurálgico, coyuntural y que no se está teniendo en cuenta. Acá en el Huila, especialmente en Neiva, y la Oficina de Derechos Humanos de la Personería históricamente ha hecho eco como seguidor en la defensa de los derechos de los desplazados y víctimas del conflicto armado. Dentro de la sentencia T025 del 2004 de la Corte Constitucional, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucionales por incumplimiento de los derechos de las víctimas. Y ahí, si ustedes revisan en esa sentencia, la Personería de Neiva fue protagonista en el capítulo del derecho a la vivienda y a los derechos fundamentales de las víctimas en cabeza del personero Osorio en ese momento, como en cabeza también del personero entonces Diego Falla Alvira, donde ayudó con la Procuraduría General para la construcción del primer barrio en el país para desplazados por la violencia, que fue construido en Neiva en acompañamiento al cumplimiento de los derechos de los desplazados, que es la organización Falla Bernal. Y ha jugado un papel importante la personería en Neiva en el tema del cumplimiento de los derechos a las víctimas del conflicto armado y el campesinado. Y sería bueno que históricamente también articularan como esos hechos históricos y nos acompañaran en el tema de los derechos fundamentales de las víctimas y del campesinado y el papel que ha jugado la personería en el tema de derechos humanos, en el tema ambiental. Solamente ese comentario. Perdone que me haya tenido una amiguita. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.